Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos en el contexto del Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-2023, convocado por el Santo Padre, el Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Les da la bienvenida al Seminario Internacional Sinodalidad en la Vida de la Iglesia. El seminario cuenta con la adhesión del Secretariado de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, CEPLAI, de la Acción Católica Argentina, del Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades, de MEC, del Arzobispado de Buenos Aires, del CELAM, del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES, y te contamos también que este seminario internacional se enmarca en la celebración del 100º aniversario de los cursos de cultura católica. Y agradecemos especialmente a cada uno de ustedes que se suma a nuestro canal de YouTube uca.edu.ar/IQVivo para seguir esta transmisión que propone como título Sinodalidad en la vida de la Iglesia. Soy Janina Dandán y saludo y le doy la palabra al licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola Janina, buenas tardes para vos, para todos nuestros invitados y también para la gran cantidad de gente que nos está siguiendo en este momento de nuestro canal de YouTube del ICU. Quiero decir que este seminario se enmarca en la convocatoria del Papa Francisco de octubre del año pasado a este sínodo universal que se va a realizar en 2023. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad, dice el Papa, ¿no? Es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Este itinerario de sinodalidad se sitúa en la línea del ayornamiento, digamos, o actualización que la Iglesia propone a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Como don y tarea, este caminar juntos, del cual estamos escuchando tanto en este tiempo, ¿no? Juntos reflexionando sobre el camino recorrido, ¿no? También sobre lo que la Iglesia, como Iglesia podemos aprender, pero también a partir de lo que vamos a ir experimentando en los distintos procesos sinodales que se han abierto a partir de este llamado, ¿no? Del Papa Francisco, ¿no? La idea es conocer cuáles son esos procesos, ¿no? De qué manera pueden aportar a vivir la comunión, ¿no? A realizar la participación y sobre todo a abrirse a la misión, ¿no? Como gran desafío para la Iglesia. Así que contar que este seminario internacional pretende dar cuenta de estos procesos y que se va a desarrollar en dos encuentros, ¿no? O podríamos llamar en dos momentos en este año, pero ahora nos toca el primer momento de esa propuesta, a partir de dos ejes de reflexión y dos expositores que tenemos el gusto de contar con nosotros, ¿no? Este primer encuentro de hoy, que va a abordar el proceso sinodal de España, o en España, a partir de la participación de la licenciada Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de ese país, y de la experiencia del sínodo arquidiocesano, y aquí tenemos el gusto de contar con la presencia de Monseñor Enrique Guiasegui, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, pero además quien fue secretario general del sínodo diocesano. En un segundo encuentro, que después ya lo contaremos al final, me parece, para no extendernos, abordaremos lo que fue la experiencia del Sínodo Mundial de los Jóvenes y la experiencia de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Pero yo no me quiero extender con esto, porque lo podemos contar al final y me parece que todos estamos esperando escuchar a nuestros invitados. Así que, Janina, adelante. Así es, y recordamos que cada encuentro queda grabado, que luego se va a poder ver por el canal de YouTube, UCAR, y en la página del ICU, uca.edu.ar/IQVivo. Y otro punto importante es que ustedes pueden ir escribiendo preguntas, inquietudes, a medida que van exponiendo hoy los participantes, y al finalizar justamente este encuentro, la exposición, se dará justamente un momento de diálogo, ¿no? De preguntas, de respuestas para compartir. Así que a través del canal de YouTube pueden ir escribiendo cada una de sus preguntas, también nos pueden ir escribiendo de dónde nos están escuchando y compartimos juntos entonces la propuesta de hoy, que tiene que ver justamente con una iglesia sinodal, comunión, participación, misión,
agradecemos en este camino sinodal, en este camino juntos también a los que están hoy con nosotros compartiendo la presencia de Patricia Fernández, directora del Secretariado de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, de Rubén Campos, coordinador del DEMEC, que también está aquí junto con nosotros, y obviamente a cada uno de ustedes. Entonces comenzamos con la primera propuesta de este seminario internacional, Sinodalidad en la vida de la Iglesia. Invitamos y saludamos a la licenciada Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, y también al monseñor Enrique Guiasegui, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, secretario general del Sínodo Diocesano 2017-2021, que también nos va a compartir justamente la experiencia del Sínodo Arquidiocesano aquí en Buenos Aires. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes y buenas noches desde España. Es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este espacio, este momento. Empiezo así tratando de que también sea un momento de como si estuviéramos en el salón de nuestras casas para conocernos y presentándome un poco, porque Janina ha dicho que soy licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, en concreto licenciada en farmacia. Me gusta especialmente o me atraía el tema de la nutrición y dietética, y en este campo he trabajado durante años, pero soy una mezcla, como muchos españoles, de orígenes y regiones, porque mi familia viene del Mediterráneo, pero yo he crecido en Madrid y conocí el movimiento de los focolares cuando era un adolescente y formo parte de él desde entonces. He vivido también fuera de España, en Italia, en Suiza, y a la vuelta, pues la vida cambió y en lugar de dedicarme a la farmacia me he dedicado a otros temas, trabajando en la Nunciatura Apostólica durante 10 años y ahora mismo en una fundación que se ocupa de proyectos de cooperación y de proyectos de formación y educación de adolescentes y jóvenes. Y en esta aventura de la vida eclesial, pues he estado durante toda mi vida, pero particularmente desde el año 2016, que fui elegida presidenta del Foro de Laicos de España. Bueno, así como para que me podáis conocer un poquito, ¿no? Y sobre todo deseo, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para compartir este momento, este primer encuentro del Seminario Internacional sobre Sinodalidad en la vida de la Iglesia, y en el marco de este seminario poder compartir mi experiencia dentro del proceso sinodal en España con la especificidad y la historia propia de nuestra Iglesia, como cada uno de nuestros procesos. Comparto pantalla para que también podamos ver algunas imágenes y supongo que sí se ve la pantalla, ¿no? Entonces, perdón, que esto es todo, sí se ve, ¿verdad? Solo que es confirmarlo. Sí, se bueno, ve. Gracias, se ve, Dolores. Janina. Gracias. Bueno, en mi presentación he dicho que desde el año 2016 hago este servicio en la Iglesia Española como presidente del Foro de Laicos de España, y quisiera empezar mi intervención justamente hablando de este foro, ¿no? Porque se trata de un espacio... A ver, esperad. Ahora. Se trata de una entidad que agrupa movimientos y asociaciones laicales a nivel estatal y que está vinculada a la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Nosotros decimos que encontramos nuestra mejor definición en la Carta Novo Milenio Ineunte, cuando se habla de la necesidad de que existan espacios de comunión. Porque compartir espacios de este tipo es una auténtica riqueza. Es descubrir la fidelidad a la llamada de Dios
de unos, el amor a María de otros, la apertura al mundo de la cultura o a la sociedad. Los varios métodos pedagógicos de la fe, los diferentes modos de vivir nuestra común llamada a la santidad. Es un modo muy concreto de vivir la espiritualidad de comunión, subrayada especialmente a partir del Concilio Vaticano II y tan íntimamente ligada al tema de la sinodalidad. Nuestro foro se constituye en 1992, pero recoge una herencia que viene de los años 80. Al inicio eran 35 las asociaciones y movimientos que lo formaban. Ahora mismo somos 48. Preciso que no se trata de una federación de asociaciones, sino que es un espacio que sobre todo sirve para el encuentro de los responsables de estas asociaciones a nivel nacional. Además, nuestro foro mantiene relaciones y se relaciona con el Foro Europeo de Laicos. Justamente en unas semanas tendremos aquí en Madrid la asamblea del Foro Europeo de Laicos. Cuando comencé este servicio afirmé que había dos palabras clave del estilo del Papa Francisco que quería resaltar y que en la medida de lo posible quería asumir y que me parecía que servían para entender el sentido que tiene nuestro foro. Y estas dos palabras son sinodalidad y encuentro. De hecho, el Foro de Laicos nació, he dicho, en el año 92, tras la publicación de un documento que es fundamental del magisterio de la Iglesia española, un documento que se titula Cristianos, laicos, Iglesia en el mundo, conocido popularmente como el CLIM. Y en ese documento, hablando del foro, dicen que el foro es un cauce de encuentro, esas son palabras textuales, cauce de encuentro, comunicación y diálogo a fin de animar la comunión de las asociaciones y movimientos, una más eficaz colaboración en sus actividades e impulsar la corresponsabilidad de los laicos en la vida y misión de la Iglesia en el mundo. Perdón, esta foto que he puesto es la composición de la comisión que lleva adelante todos los trabajos del foro, que somos 10 personas, aunque en la foto hay 9, 10 personas de 10 entidades distintas y que juntas pues tratamos de coordinar todos los trabajos y actividades que llevamos adelante. Este servicio en el Foro de Laicos me ha llevado a vivir desde dentro momentos muy importantes y significativos en nuestra historia, sin los que, en la historia de nuestra Iglesia, sin los que no se entiende cómo se está viviendo ahora y se está desarrollando el proceso sinodal. En concreto me refiero al proceso iniciado para la preparación y desarrollo y posterior implementación a raíz del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Este momento de Dios, como ha sido definido, no se puede entender sino en clave de proceso sinodal. Nos lo confirmó el Papa Francisco en un mensaje a los congresistas el 14 de febrero de 2020. El Papa decía: para llegar a esta celebración han recorrido un largo camino de preparación y esto es hermoso, caminar juntos, hacer sínodo, compartiendo ideas y experiencias desde las distintas realidades en las que se están presentes para enriquecerse y hacer crecer la comunidad en la que uno vive. Puedo decir en primera persona que ha sido y sigue siendo realmente así. Con admiración contemplo la acción de alguien con mayúsculas, también por la respuesta generosa de muchos hombres y mujeres de fe. Este congreso que se hizo en el 2020 se nos convocó en junio del 2018 y en ese momento, cuando se nos planteó la idea, había más dudas que certezas.
Quizá lo que hubiera podido ser una desventaja, con el paso del tiempo se convirtió en una gran oportunidad. Y como una bola de nieve que cae por la montaña, vimos el progresivo interés y el involucrarse de diócesis, movimientos, congregaciones, asociaciones. Por dar algún dato más concreto y aterrizado, en la fase previa al Congreso se llevó a cabo una consulta siguiendo un documento cuestionario. En ese documento, además de una serie de preguntas, se proponían momentos de encuentro y de reflexión. Ahí participaron 2.585 grupos integrados por más de 37.000 personas. Este proceso ha generado y sigue generando, no uso el pasado a propósito, un espacio de discernimiento eclesial sin precedentes en nuestra Iglesia, estando a la escucha los unos de los otros y juntos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos quisiera decir. Al Congreso asistieron más de 2.200 personas de 69 diócesis. La Iglesia española tiene 70 diócesis. Muchas asociaciones, movimientos de ámbito nacional, representantes de entidades vinculadas a congregaciones religiosas, miembros de institutos seculares, además de sacerdotes y de la vida consagrada. Y evidentemente cada diócesis venía acompañada de su obispo, así que eran 69 los obispos también presentes. En el momento de la apertura, el laico que habló en nombre de todos nosotros afirmó que como laicos habíamos actuado con libertad y con responsabilidad. Y desde esa libertad habíamos hablado de nuestras preocupaciones e inquietudes y también de las fortalezas que veíamos en nosotros. Y en un ejercicio de responsabilidad habíamos ofrecido pistas para asumir los retos que habíamos identificado y nos habíamos comprometido a abrir nuevos caminos para afrontarlos. Esos retos que vislumbramos los encuadramos en 4 itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Itinerarios no independientes entre sí, sino totalmente interrelacionados y que contienen globalmente nuestro ser discípulos misioneros. Los itinerarios se presentaron a través de una ponencia marco y con testimonios y experiencias en 40 líneas temáticas. Por ejemplo, por dar solo un ejemplo, en el itinerario acompañamiento había una línea temática que era acompañamiento en la familia, acompañamiento en los momentos de situaciones de vulnerabilidad o en el diálogo con personas no creyentes. O sea, cada itinerario se declinaba mediante 10 líneas temáticas y cada línea temática se expresaba mediante testimonios, 80 testimonios que hacían ver la gran variedad de carismas que forman la Iglesia. Después, todos los presentes nos dividimos en 160 grupos de reflexión, donde de forma dialogada respondimos a varias preguntas. Las preguntas eran: ¿qué caminos, qué actitudes tenemos que convertir o qué cambios tenemos que introducir? ¿Qué procesos queremos activar y caminos recorrer? ¿Qué proyectos tenemos que proponer o iniciativas concretas queremos llevar adelante? El fruto del trabajo de esos grupos se recogió. Había un camino trazado y en ese momento, como todos podéis intuir, el camino sufrió una desviación. Hablo de febrero del 2020. El Papa Francisco, en el mensaje a los congresistas, nos decía en un determinado momento: el pueblo de Dios en salida vive en una historia concreta que nadie ha elegido. Esto era el 14 de febrero.
Una historia concreta que nadie ha elegido, sino que le viene dada, como una página en blanco donde escribir. Pues bien, nuestra página en blanco fue la llegada de la pandemia. Teniendo en cuenta este nuevo contexto y con toda la riqueza de lo vivido y compartido en las reflexiones de los grupos, nos lanzamos a ser de verdad laicos en salida, poniendo en marcha muchas iniciativas en los más variados ámbitos. Pero todo el trabajo y las reflexiones se recogieron y se elaboró una guía que es la que ahora mismo marca el trabajo para los próximos años. La aplicación de estas aportaciones, su coordinación y difusión se confió a un equipo de personas, el Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia Episcopal, que empezó a caminar en diciembre del 2020. Es un grupo representativo del laicado de España en cuanto a procedencia geográfica, opciones y carismas dentro de la Iglesia. Más que un grupo o un equipo de trabajo, yo prefiero decir que queremos ser una comunidad de hermanos y hermanas que hacen un camino en la fe juntos, en sinodalidad, para poder estar al servicio de todos. Y ahora la pregunta es, ¿y con todo esto que hemos vivido, cómo está viviendo la Iglesia en España el proceso sinodal con toda la Iglesia universal? Pues bien, con todo este recorrido, no es de extrañar que la convocatoria del Sínodo Universal haya sido acogida no solo con alegría, sino con mucha participación, sobre todo por parte del laicado. Los que estuvimos involucrados en el proceso del Congreso de Laicos, estamos convencidos de que vivir el sínodo es seguir construyendo un camino de encarnación, un camino de poscongreso de laicos. Tanto aquel congreso, aquel proceso como este otro de ahora, convergen en el deseo y en la intención de estar a la escucha del Espíritu Santo, dejándonos sorprender por su acción. Nos estuvimos sorprendidos, nos sorprendió el Espíritu Santo en febrero del 2020 y seguro que también lo hará en este momento, lo comprobaremos ahora. Personalmente, comparto y confieso la alegría y la pasión que siento de vivir esta hora del pueblo de Dios. Y aunque a veces nos podamos sentir un poco perdidos, y lo hablo al menos aquí en Europa, porque nos vemos rodeados por el individualismo, por el problema y el dolor de los abusos, por la indiferencia, porque encontramos nuestras iglesias vacías, pues aún así pienso que debemos acoger este momento como una llamada. Dios que pasa y nos llama, y la respuesta depende de cada uno de nosotros. Cada vez que leo o escucho o reflexiono sobre documentos del sínodo, me doy cuenta de que no se trata de algo ajeno, sino que es algo mío. Es un proceso que inicia con mi conversión personal, desde la libertad. El Papa dice, en el mundo en el que vivimos, y lo ha recordado también Pablo Blanco al iniciar esta sesión, en el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también con sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de la misión. Precisamente el camino de la sinodalidad, es la famosa frase del Papa, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Esta afirmación sugiere diversos matices que estamos entendiendo en estos meses. No estamos ante un camino a corto plazo o un evento, porque un evento tiene mucho de espectáculo, propaganda, efectos especiales, mientras que ahora se nos invita a vivir un proceso largo y exigente. Estamos hablando de adquirir un estilo de ser de la Iglesia, y eso es una verdadera carrera de fondo. En septiembre pasado
en el marco de la Conferencia Episcopal Española, se constituyó el equipo sinodal, formado por 2 obispos, 2 sacerdotes, una religiosa y 3 laicos, que ya habíamos trabajado en el proceso anterior, en el del Congreso de Laicos. Y asumimos las tareas de servir de enlace entre las diócesis y la Secretaría del Sínodo del Vaticano, coordinar y animar los trabajos que se desarrollaran. Y como en toda la Iglesia Universal, el domingo 17 de octubre se dio el pistoletazo de salida del proceso sinodal en nuestras diócesis. Aquí en España, esta primera fase se concluirá el sábado 11 de junio con la Asamblea Sinodal de la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, en estos días, en estas semanas, se están celebrando las asambleas diocesanas y se están ultimando las síntesis de las diferentes iglesias locales. ¿Qué percepción tenemos de estos meses? En espera de recibir y leer todas las aportaciones que llegan de las diócesis y de muchas otras instituciones que también han querido aportar, dar, ofrecer sus reflexiones. Pues creo que lo primero y quizás más importante es que estamos ante un proceso que no tiene vuelta atrás. Si me detengo y desciendo a algo más concreto, os comento que a nivel de datos numéricos, y son datos que pedimos a las diócesis a mitad de proceso, hace como mes y medio, pues hablaban de una participación mayoritaria de mujeres, casi de un 70%, de una edad media entre 55 y 60 años en el conjunto de las diócesis españolas, que se habían, en ese momento, que se habían involucrado fundamentalmente personas vinculadas a las estructuras de la Iglesia, es decir, catequistas, personas en órganos sinodales parroquiales, hermandades, cofradías, pero también, aunque poco en ese momento, se había conseguido implicar a diferentes colectivos, asociaciones civiles, miembros de partidos políticos, usuarios de servicios de Cáritas, profesores universitarios o personas del mundo de la cultura, personas privadas de libertad en las cárceles. Hemos encontrado dificultad para que participasen los jóvenes y personas no creyentes. Y un modo para facilitar la participación ha sido promover encuestas digitales. Sabemos que en este tiempo, desde que pedimos estos datos hace como mes y medio hasta ahora, y una vez que el proceso estaba ya en marcha, a nivel más interno, porque se necesitó tiempo y esfuerzo para constituir equipos, grupos, coordinarse, o sea, ahí se invirtió mucho tiempo y esfuerzo, pero ahora que esta maquinaria ya estaba puesta en marcha, pues se ha puesto más el acento en escuchar a aquellos que quizá nunca antes habíamos tenido en cuenta. Y esto empieza a vislumbrarse en algunas de las síntesis diocesanas que ya hemos recibido. Podemos decir que ha habido un gran esfuerzo en una triple dirección: en presentar lo que es y lo que implica el proceso sinodal y tratar de hacerlo de forma capilar, en elaborar materiales propios sobre la base del documento preparatorio, y aquí ha habido muchísima creatividad, y en proponer encuentros formativos. Y todo ello creando una red de equipos, grupos que hicieran camino. En este sentido, y en todo momento, se ha subrayado el hecho de que estamos ante un proceso que implica a toda la Iglesia Universal y que lo importante es la experiencia que se haga entre las personas, sean muchas o pocas. Y que también es fundamental abrir nuevos horizontes que tendrán continuidad en la fase intercontinental y en el propio Sínodo de los Obispos. En estos meses
también se han detectado dificultades que pueden clasificarse en dos grandes tipos, externas e internas. Externas, indico respecto a las dificultades externas, indico dos. Una ha sido la integración, la dificultad para integrar el proceso sinodal en los ritmos, en los planes y en los proyectos diocesanos que ya estaban en marcha. Porque esto, el intentar casar una cosa con la otra, ha generado a veces sensación de prisa, improvisación, carga añadida. Otra dificultad ha sido que cuando nos pusimos en marcha, después de octubre, noviembre, tuvimos el parón de una nueva ola del coronavirus durante las Navidades, en los meses de diciembre y enero, con restricciones. Y eso frenó la celebración de encuentros programados y de reuniones. Otra, en cambio, respecto a las dificultades internas, hay algunas que se mencionan con insistencia. Una ha sido el desconocimiento de lo que implica y lo que es la sinodalidad, por la falta de formación, por eso decía que ha sido una de las grandes batallas, uno de los grandes esfuerzos, el de la formación, por la poca experiencia en llevar a cabo procesos de este tipo en algunas realidades, el sentarse a escucharse, a dialogar, a entenderse, y en algún caso concreto se mencionaba como un obstáculo la dificultad de aceptar los diferentes puntos de vista o las diferentes formas de vivir la fe e incluso de comprender lo que significa la apertura al Espíritu Santo. Y otra dificultad ha sido la falta de motivación e interés por parte de los sacerdotes, que en general tardaron más en implicarse. Pese a todo el esfuerzo por la capilaridad, sí que se ve que gran parte del pueblo de Dios no ha estado involucrado. A pesar también de esas dificultades, es verdad que la valoración unánime de los que están llevando adelante el proceso es positiva, especialmente, como repito, de los laicos. Hay algunas palabras que se repiten, como entusiasmo, interés, alegría, novedad, oportunidad, ilusión, esperanza. Se destaca especialmente el hecho de que está ayudando a descubrir la corresponsabilidad, la necesidad del protagonismo de los laicos y ampliar la mirada del trabajo pastoral en el futuro. El proceso ha puesto de manifiesto la enorme pluralidad en ritmos y la variedad de nuestra Iglesia, con sus propias dinámicas, con sus propios ritmos, retos, dificultades, alegrías. De todos modos, y por las primeras síntesis que llegan, se pueden entrever líneas, aspectos que son comunes. Así, de un primer vistazo en algunas de estas síntesis diocesanas que hemos recibido, enumero algunos de estos aspectos comunes. Se subraya la necesidad de discernir y vivir en coherencia con el Evangelio, de potenciar la vida espiritual, la oración, la vida sacramental, el encuentro personal con Dios, de fomentar el espíritu comunitario, de promover la acogida y la escucha. Superar, otro aspecto común es el de superar esquemas y formas ya caducas. El salir a las periferias y tender puentes y poner en marcha procesos de discernimiento comunitario. Estos son solo algunos de los aspectos que empiezan a vislumbrarse como comunes en muchas de las síntesis que llegan de las diócesis. Y junto a estos aspectos se subrayan también temas sobre los que se ve la necesidad de reflexionar, hacer un mayor discernimiento para entender cómo se debe actuar. Enumero también solo alguno de ellos. Algunos de estos temas son el papel de la mujer en la Iglesia,
cómo abordar con valentía los abusos, nuestro modo de comunicar el mensaje cristiano, la transparencia, la acogida a todos, y aquí se nombra en particular las diferentes situaciones de la familia, los más vulnerables y la comunidad LGTBI. Hasta aquí una panorámica global y aterrizo brevemente en la experiencia dentro del foro, porque nosotros habíamos promovido desde el principio la participación de todos los miembros de los movimientos en sus realidades diocesanas, en las parroquias, en las delegaciones, pero como he dicho al inicio, el foro se constituye como un espacio de confluencia de formas laicales muy diversas. O sea, más allá de lo que hacemos, nuestro primer esfuerzo va dirigido a crear y recrear comunión. Y es constatación frecuente que quien participa en nuestras actividades, donde se produce un intercambio de testimonios o reflexiones, experimenta un enriquecimiento espiritual y un crecimiento como miembro de la Iglesia. Perdón, he ido para adelante. Por ese motivo entendimos que la propuesta del sínodo, el vivir por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, tocaba los cimientos de nuestro foro. Y de ahí nació la idea de proponer algunos grupos sinodales con miembros de distintos movimientos para hacer un ejercicio de escucha y diálogo, preguntarnos lo que Dios nos pide que podemos aportar a la iglesia y a la sociedad con un deseo de crecer en corresponsabilidad, no como concesión, sino por nuestra condición de bautizados. A la iniciativa se sumaron 110 personas de 28 asociaciones y movimientos. Recuerdo que nuestra entidad agrupa a los responsables, mientras que en este momento la iniciativa se abrió a otras personas, de miembros de las asociaciones. Y ahí sí que experimentamos un modo de compartir desde la libertad, desde el respeto, con gran profundidad. Y reconozco que fui testigo de la apuesta valiente de muchas personas por recorrer este camino con confianza, coraje, creatividad, generosidad, perseverancia, con amplitud de miras y por amor a la Iglesia y a la humanidad. Si queremos una Iglesia distinta, estamos llamados a recorrer la senda de la participación. A este propósito, me ha gustado mucho y quiero compartir con ustedes el comentario de Piero Coda, teólogo italiano y miembro de la Comisión Teológica del Sínodo, el cual afirma que la palabra clave del proceso sinodal es la participación. Él escribe: participación significa tomar parte, no tomar una parte, una porción solamente de la herencia de la que Jesús nos hizo coherederos, sino participar plenamente de ella, cada uno según su propio carisma, su propio ministerio, su propia vocación, su propia competencia específica, siempre en sinergia con los demás, al servicio de los hermanos y hermanas. Este es el ejercicio de la Iglesia en comunión que se nos pide. Concluyo compartiendo un sueño, ¿no? Porque el Papa dice que esto del sínodo, la finalidad del sínodo no es la de producir documentos, sino esta famosa frase que todos hemos leído, ¿no? De hacer germinar sueños, suscitar profecías y visiones, hacer que florezcan esperanzas. Bueno, pues me permitan que termine compartiendo mi sueño. Y es cuando me han preguntado hace unos días qué esperaba nuestra Iglesia del trabajo de los laicos en este año, yo más que esperan los demás digo, ¿qué sueño yo? Yo sueño que en este proceso
salgamos como un laicado formado por personas que están enraizadas cada vez más en Jesucristo, que son acompañadas y que acompañan, porque sienten que forman parte de una comunidad de hermanos y hermanas, que forman parte de la familia de la Iglesia. Sueño con personas capaces de vivir la comunión, con ese modelo poliédrico del que habla el Papa Francisco, el de la unidad en la diversidad, en el de la acogida del distinto. Con personas que estemos también enraizadas y comprometidas en nuestro propio ámbito, en la sociedad, en todas sus facetas, y ahí seamos capaces de inyectar semillas de fraternidad. Quizá no todos tenemos el mismo modo de resolver los problemas, pero sí debemos ser promotores de un estilo de relacionarnos basado en los valores evangélicos, en los del respeto, la escucha y la dignidad de las personas. Sueño que seamos capaces de asumir el dolor por los errores. Bueno, este es mi sueño que he querido compartir con ustedes. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Dolores. Realmente un placer compartir con vos este sueño que es el sueño de todos, creo, de cada uno de los que está presente, de cada uno también de los que nos está siguiendo a través del canal de YouTube, que están todos concentrados escuchándote y nos escuchan desde distintos puntos de la Argentina. Y te agradecemos particularmente, sabemos que estás en España, sabemos que son altas horas, así que realmente muchas gracias. Continuamos, si les parece, con la propuesta del día de hoy. Entonces, ahora sí saludamos a Monseñor Enrique Guiasegui, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, secretario general del Sínodo Diocesano 2017-2021. Buenas noches, Monseñor Enrique. El micrófono hay que activar. Ahí estamos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Un gusto grande compartir este espacio junto con Dolores, que la acabamos de escuchar. Y es interesante porque a mí lo que me toca ahora, Dolores nos mostró todo este itinerario que va caminando la iglesia de un país entero. A mí me han invitado a que comparta la experiencia de una sola diócesis, ¿no? Que es como ir a una experiencia particular, que es verdad que en nuestro caso es motivo o ha sido motivo para que a partir de esta experiencia nosotros ahora podamos salir a compartir en el itinerario, del itinerario universal, en este itinerario, bueno, toda la riqueza que hemos vivido. Comparto también algunas imágenes para con ustedes destacar algunas notas del proceso sinodal, en este caso en una iglesia particular, como les decía, ¿no? En Buenos Aires. Todo comenzó en el año 2015, cuando el cardenal Poli, arzobispo de esta arquidiócesis, estuvo presente en el sínodo de la familia. Allí el Papa, en el marco del día 17 de octubre, en el marco de la celebración de los 50 años de la creación del Sínodo de Obispos, comparte un discurso, como dice acá, después de algunas exposiciones de representantes de los 5 continentes, donde menciona claramente esta intención, este sueño o este deseo de Dios de una iglesia sinodal para el tercer milenio. Y destaca frases vinculando este deseo sinodal con la experiencia y el modelo eclesial del Concilio Vaticano II y planteándolo como un itinerario para que la Iglesia entonces se adecue a los desafíos de este tiempo. Así que eso es lo primero que al cardenal Poli le impactó. Esta estrecha vinculación con un estilo, un modo sinodal, en relación con el modelo eclesial del Concilio Vaticano II, es decir, avanzar con la aplicación del Concilio Vaticano II es hoy, para el Papa, entre otras cosas,
avanzar en itinerarios y modelos sinodales en la Iglesia, destacando fundamentalmente esta actitud de la belleza y la necesidad de caminar juntos. El cardenal Poli, cuando vuelve del sínodo de la familia, comparte cómo le impactó este llamado a la sinodalidad con el equipo de obispos al cual pertenezco, el grupo del Consejo Episcopal. Y sobre todo, el cardenal destaca dos actitudes o dos horizontes. Primero, la insistencia y el valor de la escucha, manifestada también por el Papa, ¿no? La escucha al pueblo, que participa también de la función profética de Cristo. Retomando una frase que al cardenal Poli impactó mucho, por ser un hombre muy atento a la historia eclesiástica y a los santos padres, que retoma una frase de la Iglesia antigua: lo que a todos concierne debe ser tratado por todos. Estas dos cosas de la escucha al pueblo de Dios, el sensus fidei, y esta consigna, ¿no?, que todos participen en aquello que a todos concierne, la tarea pastoral, fue un poco el horizonte y el desafío que motivó a nuestro arzobispo a plantear y avanzar en un proceso sinodal. Adelante todo, y esto es lo que compartimos inmediatamente en el grupo de obispos, nos llamó la atención cómo este llamado a una iglesia sinodal apuntaba a un modelo y estilo de iglesia que provocaba, ante todo, desplegar actitudes en los miembros de la iglesia y en el conjunto de la iglesia como comunidad, y no tanto el desafío de alcanzar programas o planes pastorales, experiencia que Buenos Aires tuvo en la década del 90 y del 2000, y que, que daba una sensación que ahora en el itinerario pastoral en comunión tenían que ser superadas en otra instancia. Por eso, en el año 2016, nos tenemos que ubicar, el cardenal Poli plantea por primera vez al Consejo Presbiteral, del cual necesita autorización, su interés de avanzar en un proceso sinodal. Y en la Navidad del año 2016 comparte una carta avisando a la comunidad eclesial de la intención de avanzar en un proceso sinodal. Y lo que fue interesante, que el centro de esta carta breve, eran 2 páginas, era un mensaje, estuvo puesto en esto, en las actitudes sinodales. Por lo tanto, Buenos Aires siempre avanzó en un itinerario sinodal, entendiendo que el sínodo tenía que provocar un comportamiento distinto, un estilo, un modo de ser. Y fíjense que son expresiones muy cercanas, ¿no? Participación de todos, el encuentro, la buena acogida o recepción del hermano, el espíritu fraterno, cercanía, diálogo, respeto, capacidad de escucha, una espiritualidad de comunión, la alegría del servicio, los deseos de aprender de los demás, la paciencia y la perseverancia, exponer con caridad y verdad lo que pensamos, salir al encuentro de los que no creen y una constante sensibilidad con los enfermos y los pobres, dando lugar para que participen todos, niños y jóvenes. El cardenal Poli presenta así, antes de empezar un itinerario sinodal, un conjunto de virtudes y actitudes que tiene que ser el vocabulario propio de un proceso del sínodo. Esto nos marcó, fíjense, estamos hablando del año 2016, y marcó todo el proceso. Quedó claro que para Buenos Aires la posibilidad de avanzar en un sínodo arquidiocesano como evento y acontecimiento implicaba ser parte, formar parte de un proceso que ante todo no apuntara, insisto, a poder dar soluciones programáticas, sino fundamentalmente a una transformación del corazón de la Iglesia en Buenos Aires. Fíjense que todas estas actitudes en Buenos Aires iban reflejando en todos los gestos, procesos misioneros, de la cual hay una tradición muy larga, que han comenzado muchos de ellos en las épocas del cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco. Las misiones en Semana Santa,
en las plazas, en las estaciones de tren, de subte, el Vía Crucis de la ciudad, los sacerdotes revestidos con su alba y su estola, dando bendiciones en las esquinas, la pastoral en las villas, la salida de Jesús también, que esto es muy significativo, en las calles y avenidas, y fíjense, hasta en el momento en que se detienen los semáforos, expresiones de cercanía con el pueblo de Dios en gestos misioneros. Quiere decir que eso, ven, es parte para nosotros de un estilo sinodal que tiene que ver con lo actitudinal y sobre todo con una estrecha vinculación con la dimensión misionera evangelizadora. El sínodo está fundamentalmente para entusiasmar, como decía Loli, y fortalecer este deseo de una iglesia misionera. No podemos separar un estilo sinodal del desafío misionero y evangelizador. Finalmente, en el año 2017, o en Corpus de aquella época, perdón, en el 2016, aparece el inicio oficial con una carta pastoral de parte del cardenal Poli, donde invita a hacer juntos el camino. Fíjense que también, como decía Loli, sin tener experiencia cómo se hace un sínodo, el proceso nos fue llevando a esto. Si la intención de hacer un sínodo fue en mayo del 2016, sin saberlo, se abrió para nosotros un espacio que le llamamos anuncio. Durante más de un año, casi más de un año, se fueron visitando las comunidades, los organismos eclesiales, convocando a la vida consagrada, al clero, para hablar sobre el sínodo. Y fundamentalmente el material que teníamos era aquel discurso del Papa Francisco, con esta carta del cardenal Poli, donde vinculaba mucho, como decíamos, la sinodalidad con las actitudes. Ese fue un poco el elemento que llevó a todos los obispos auxiliares a ir visitando, como decía, todas las comunidades, los organismos eclesiales, los grupos pastorales, para anunciar qué significa esto de una iglesia sinodal. Inmediatamente se abrió la necesidad de abrir un espacio de escucha, que esto se inició ya con un equipo consolidado, el equipo de animación sinodal, oficialmente convocado y nombrado por el arzobispo, avanzar en esta otra nota que el Papa insiste en todo proceso sinodal, que es escucharnos unos a otros para poder escuchar al Espíritu Santo. Y ahí entonces se pensó en una consulta abierta al pueblo de Dios, con un esquema sencillo, preguntando cómo en el pueblo de Dios se da el encuentro con Cristo y cómo pensamos e imaginamos una iglesia misionera en las distintas tareas que son propias de la iglesia: el anuncio, la celebración de la fe y el servicio de la caridad. Este esquema pasó fundamentalmente por los agentes de pastoral. Se recibieron más de 20.000 respuestas, pero también hubo un esquema más sencillo y distinto para encontrarse con la gente en la calle, lo que nosotros dimos en llamar diálogo misionero. ¿Ven? Con estos materiales, salir a la calle para preguntar a quien quisiera acercarse en distintas misiones sobre la iglesia, el encuentro con Cristo y aquellas cosas que surgían cuando uno a la gente de la calle le preguntaba directamente sobre el Papa Francisco y su vínculo con la Iglesia Católica. De ahí obtuvimos otras 5.000 respuestas, con lo cual todo esto nos dio un amplio material para trabajar en el año 2018 en un elenco de temas salientes que le dimos en llamar de evolución del proceso de la escucha, donde sobre todo ya un equipo de teólogos y pastoralistas analizó una síntesis de esas consultas para poder compartir los elementos más destacados. Y ahí para nosotros entonces se abrió una nueva etapa. Estamos en el 2017, 2018, que fue avanzar entre otro elemento que iba apareciendo como propio del camino sinodal,
que si estamos a la escucha del Espíritu Santo, escuchándonos entre nosotros, tenemos que encontrar un modo, un camino para escuchar justamente las mociones del Espíritu, en lo que el Papa también hablaba y decía y llamaba del discernimiento comunitario. Es decir, el desafío de tener experiencias de encuentro para hacer un discernimiento comunitario espiritual, donde a partir de lo que cada uno proponía y compartía, ser capaces como comunidad de escuchar las mociones del Espíritu Santo, entendiendo definitivamente que la Iglesia la conduce hoy el Espíritu de Jesús. De allí entonces surge un primer elemento que tenía que estar de referencia para el discernimiento comunitario, que fue el documento preliminar, que surgió del proceso de la escucha, pero ya con una elaboración teológico-pastoral, llevados adelante con la reflexión de los misterios luminosos del Rosario, y siempre teniendo como base y referencia las tareas de la Iglesia: el anuncio, la celebración de la fe, el servicio en la caridad y la construcción de la comunión, la koinonía. Ahí entonces poniendo el nuevo nombre de la koinonía, que es en este tiempo la sinodalidad. Ahí entonces con estos elementos pasamos también, llevados por el Espíritu, a otras etapas de discernimiento comunitario, ahora para pensar ya el documento de trabajo en orden a la Asamblea Sinodal, que estaba esperada para el año 2020. Y como comentó Loli también en el proceso en España, a nosotros la pandemia nos cambió el calendario. El año 2020 era muy significativo porque coincidía con los 400 años de la creación de la diócesis, como marco general, que igualmente se celebró con el sínodo en el año 2021. Pero claro, junto con el discernimiento comunitario en el que fuimos avanzando, como expresión del caminar juntos para escuchar al Espíritu Santo, apareció, luego de un sinnúmero de encuentros del clero, de la vida consagrada, de laicos, vinculados también a los movimientos laicales, apareció el gran desafío, junto con el discernimiento comunitario, fíjense la gran cantidad de encuentros en torno al documento preliminar, apareció el gran desafío de la misericordia, como nota propia del estilo sinodal. Ven, en Buenos Aires siempre lo sinodal se fue vinculando a actitudes, a estilos, a modos de ser. Si la primer clave era la escucha y las actitudes de cercanía planteadas por el cardenal Poli, ahora fueron apareciendo también las del discernimiento comunitario y con la pandemia, sobre todo, el despliegue de la misericordia. El sínodo entonces fue avanzando como estilo, sostenido por actitudes sinodales que tenían que ser las notas propias de una iglesia renovada de acuerdo al deseo y el sueño del Papa Francisco. La actitud sinodal de la misericordia tuvo su expresión y despliegue, sobre todo en el Corpus Christi, de aquel año comienzo de pandemia, 2020, donde fíjense, tuvimos que aprender a detenernos para ser compasivos. El ritmo de la iglesia y de lo programático nos llevaba a avanzar ya a la organización de la Asamblea Sinodal. Pero sin embargo tuvimos que detenernos, pero no para no hacer nada, sino para ser más compasivos. Y esta clave de detenernos para ser compasivos fue una nota propia del itinerario sinodal. Tal es así que el sínodo para nosotros se transformó en crear vínculos solidarios para salir al encuentro de nuestros hermanos que más estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia. Comedores, entrega de alimentos, en iglesias cerradas, pero que sí podían compartir comida. Vacunatorios dentro de los templos, alojamientos para enfermos dentro de los templos, hogares para que los más ancianos no se contagien y para gente en la calle, comedores, atención sacramental de enfermos, misas y celebraciones por
ahora estos métodos digitales que ayudaron igualmente a poder estar en los hogares. Atención de enfermos. Fíjense cómo un templo se transformó en un hogar para gente de calle y evitar los contagios. Una clave fue la atención de enfermos. Fíjense los capellanes de hospital, cómo tenían que vestirse para poder estar cerca de los pacientes. Nosotros tenemos aquí cerca de 35 hospitales públicos, cada uno de ellos con un capellán sacerdote y un equipo de voluntarios acompañando y participando de la vida diaria de los hospitales. Los comedores, la recepción de donaciones, bolsas de papa, lugares donde se cocía el pan, para que cada día a nadie le falte la comida. Todo esto fue el proceso durante la pandemia. Caminamos juntos en el discernimiento comunitario y en el servicio a la caridad. Notas claves para entender que la sinodalidad no es simplemente avanzar en un programa pastoral, sino en una renovación de las actitudes misioneras evangelizadoras de la Iglesia. Finalmente terminó la pandemia y pudimos avanzar con el equipo de reflexión teológico-pastoral y el equipo de animación sinodal, finalmente en el documento de trabajo. Y al documento de trabajo no solo llegaron las conclusiones de los aportes, de las reflexiones de los espacios de discernimiento comunitario. En el documento de trabajo se incluyeron también las experiencias del servicio en la caridad, como algo que enriqueció el proceso sinodal. El documento de trabajo finalmente estuvo vinculado a un ícono mariano, el de la visitación, que marcó entonces la reflexión bíblica para avanzar en los itinerarios de reflexión pastoral ya en la Asamblea Sinodal. Por eso el documento de trabajo se inicia con una propuesta muy linda de pensar la misión desde el ícono bíblico de la visitación, sosteniendo que la misión evangelizadora en Buenos Aires tiene esta doble dimensión, visita y encuentro. Y un encuentro gozoso, porque en el encuentro se percibe presente a Cristo, como lo que sucedió entre María e Isabel. Y allí, fíjense, nosotros mantuvimos esta organización, la diaconía, pero ahora como algo prioritario, el amor a los sufrientes, la primera dimensión de análisis, el anuncio querigmático y testimonial del Evangelio, la celebración festiva de la fe y la dimensión comunitaria, ahora expresada en la comunión sinodal en nuestra ciudad. El sínodo entonces se articuló sobre estos capítulos. La primera sesión, la dimensión misionera evangelizadora en su conjunto, y luego cada una de las demás sesiones relacionadas con una dimensión o tarea de la Iglesia. La dimensión del amor, del querigma y el anuncio, la liturgia o celebración festiva de la fe y la comunión sinodal, para terminar en una sexta sesión en la votación de todo lo vivido y la votación y aprobación de los documentos. Todo comenzó en septiembre, finalmente, del año 2021, en agosto, con un retiro con todos los delegados sinodales, todavía en épocas de experiencias en Zoom, no presenciales, con el anhelo y la incertidumbre que la asamblea pudiera tener ya un espacio presencial, que gracias a Dios así sucedió. Hubo reuniones y encuentros presinodales con todos los delegados sinodales, no hay tiempo para decirlo ahora, en todo un proceso de elección por vicarías, parroquias, movimientos laicales, vida consagrada. Fueron 5 reuniones y encuentros presinodales donde se entregó el documento de trabajo y se dieron pistas concretas de cómo se iba a trabajar a partir del reglamento que también se dispuso para la Asamblea Sinodal. El cardenal Poli visitaba cada uno de estos encuentros para hacerse presente en la animación de cada uno de los delegados. Y finalmente comenzó la asamblea, en un ámbito muy lindo, como es nuestro seminario metropolitano, con un edificio histórico,
Ustedes ven esa araña y ese espacio tan lindo donde todos los delegados sinodales pudieron reunirse para seguir las sesiones. Fueron, como les decía, 6 sesiones, de septiembre a noviembre. Y cada una de ellas siguiendo uno de los capítulos del documento de trabajo. Como ven, la primera, vinculada al ícono mariano. Caminamos juntos con María para renovar la misión. Y fíjense la imagen, que de alguna manera fue como el ícono que llevó adelante cada una de las sesiones. El encuentro de María con Isabel y la alegría gozosa de ese encuentro con Jesús. Espacios, grupos de trabajo que le llamamos círculos mínimos, para luego compartir en círculos menores. Se trabajaba en grupos de no más de 8 personas, que luego compartían en grupos de 24, con lo cual había todo un proceso de participación muy personal. Y a la tarde había exposiciones individuales, donde quien quiera se presentaba previamente para dar su aporte concreto a cada uno de los temas. El espacio del seminario para los descansos y también seminaristas, sacerdotes y laicos trabajando con la ayuda de los medios digitales para la rápida comunicación de los materiales que se iban trabajando. Finalmente, en noviembre finaliza el sínodo, allí en el marco tan lindo del seminario, una foto con todos los sinodales presentes. Y la misa de clausura al día siguiente. También en la catedral, donde entregamos algún recordatorio para cada uno de los sinodales. La conclusión del sínodo, y con esto termino, así dejamos abiertas las preguntas. La conclusión del sínodo se manifestó en un conjunto de documentos. Esto fue interesante, ¿no? Como el Concilio Vaticano II, con todo respeto y teniendo en cuenta nuestra pequeña experiencia. Pero el documento final fue un conjunto de documentos con distintas intenciones. Fíjense, primero, en el documento final están presentes las 2 homilías, la homilía de inicio y de cierre por parte del cardenal Poli. Y el cuerpo del documento final está conformado, fíjense, primero por una carta de los sinodales a nuestra querida Buenos Aires, elegidos por votación. Es un mensaje a los hermanos nuestros que peregrinan y viven en nuestra ciudad, en particular a los fieles cristianos, pero para compartir lo que la Iglesia puede ofrecer en esta experiencia sinodal, sobre todo en orden a favorecer vínculos de fraternidad. El segundo documento, que también de alguna manera, fíjense, responde al conjunto de preguntas que hace hoy el Sínodo Universal, es una narrativa de todo el proceso. Esto que yo les he dicho a ustedes en 15 minutos, está narrado en todos sus detalles, incluyendo la experiencia misma del sínodo, con testimonios de los sinodales, de los círculos mínimos y círculos menores, donde queda una constancia entonces de una rica experiencia sinodal en estos 5 años, hasta la llegada de la Asamblea. Finalmente, el documento central, ¿qué sueña Dios para la Iglesia de Buenos Aires? Una vez más, a partir del ícono de la visitación y el Magnificat, exponer los fundamentos del modelo misionero evangelizador para Buenos Aires. Este es un documento de una profunda reflexión teológica. Es un documento que estamos buscando llegue a todas las comunidades porque da el marco pastoral, teológico pastoral, para entender hacia dónde el Espíritu Santo debe guiarnos y llevarnos a partir de esta escucha a sus mociones. Señala los grandes horizontes de renovación para nuestra Iglesia de Buenos Aires. Y finalmente, como no debería ser de otra manera, las propuestas pastorales concretas de la Asamblea. Tengamos en cuenta que tanto en el documento preliminar y el documento de trabajo hay un conjunto de propuestas pastorales que se fueron trabajando y se fue haciendo un elenco de 10 que se votaron jerarquizándolas, de más importante, ¿no?,
De hecho, la votación era esa. ¿Cuál considera usted que es la propuesta pastoral más urgente e importante para la Iglesia de Buenos Aires? Con lo cual, sobre cada una de las tareas y dimensiones de la Iglesia, hay un elenco de 10 propuestas jerarquizadas, que son las que ahora se están trabajando en el proceso posinodal. Insisto, siempre siguiendo este esquema. En el amor servicial, solamente menciono las 2 primeras, así vamos terminando. Entenderse cada uno como una misión de servicio, un tema muy propio del Papa. Sostener la pastoral de la escucha. En el anuncio testimonial, sostener el primer anuncio querigma, cómo renovar la catequesis en la arquidiócesis. En la celebración festiva, cómo renovar la animación litúrgica para que se vean verdaderos encuentros gozosos con el misterio del amor de Dios por nosotros. Caminos de espiritualidad urbana, escuchando a todos. Y en la comunión sinodal, el protagonismo de los laicos, la conversión pastoral, la corresponsabilidad, tema que también salió en la experiencia de España, que compartió Loli, y sobre todo, cómo fomentar y hacer crecer el estilo sinodal. Ahora estamos en un itinerario marcado por el mismo reglamento de un Consejo de Implementación Sinodal, con laicos elegidos por la Asamblea, 2 sacerdotes elegidos por la Asamblea, y también el servicio de comunicación y de asesoramiento de uno de los obispos del equipo de Consejo Episcopal Arquidiocesano. Así que el camino es seguir poniéndonos a la escucha de la palabra y la voluntad del Señor para discernir juntos la misión evangelizadora en nuestra arquidiócesis y dejándonos conducir por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia de Buenos Aires en esta hora de la historia. Esto fue un poco lo que nos llevó adelante y fue la referencia permanente del itinerario sinodal en estos 5 años. Nos queda ahora tomar esta experiencia y compartirla en el itinerario del Sínodo Universal, para entonces esta rica experiencia de Buenos Aires continúe ahora vinculada en un proceso hacia el Sínodo de Obispos de 2023, guiado siempre por nuestro patrono, San Martín de Tours, y bajo el cuidado maternal de nuestra Madre, Nuestra Señora de los Buenos Aires. Invocando siempre a Dios en su Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y deseando que este camino sinodal, sueño de Dios para la Iglesia en el tercer milenio, sea también para nosotros un modo de concretar y celebrar los 400 años de la historia de la diócesis en este territorio. Así que bueno, muchas gracias por dejarme compartir esta experiencia y espero que haya sido valiosa para seguir pensando y sorprendiéndonos cómo el Espíritu Santo se encarga de diversas maneras de soplar distintas mociones en este itinerario sinodal. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Enrique, y seguimos caminando juntos. Saludamos a todos los que están a través y nos siguen a través del canal de YouTube, a José María, a Xiomara, Claudia Ruiz, que es laica de la diócesis de la Nueva Orán en Salta. Soy de la Pastoral de Prevención de Trata de Personas. Un gran abrazo a cada uno de los que nos siguen. María Florencia Uriburu, excelente testimonio. Licenciada Dolores García Pi, excelente testimonio. También Ricardo Albelda, saludamos. Gracias, felicitaciones por este nuevo ciclo. Gracias por acompañarnos, Ricardo, desde tu nuevo rol también como secretario académico de la Facultad de Teología de la UCA. También a Laura Díaz, a Ricardo y a tantos que están ahí siguiéndonos en la transmisión de nuestro canal de YouTube. También quiero saludar que presente aquí en nuestra sala de Zuna Gustavo Vivona, secretario del CLADES. Y ahora sí nos preparamos para un diálogo, para continuar con este diálogo. Llegaron algunas preguntas, vamos a compartirlas, algunas dirigidas a Dolores, otra a Monseñor Enrique, y ustedes irán tomando la palabra, ¿sí? Me gustaría si Dolores puede profundizar sobre los desafíos mencionados. Primer anuncio, en dónde está el acento de la formación y cómo se efectiviza la presencia en la vida pública. Gracias.
Dolores, ¿por qué piensa que los jóvenes no se sienten convocados? ¿Qué haría falta para que se sientan convocados, que se sientan parte? También para Dolores, ¿a qué atribuye la indiferencia de los sacerdotes que estimamos sí comprenden de qué va la sinodalidad? ¿A quiénes haces referencia cuando advierten la necesidad de escuchar a aquellos que no se han tenido en cuenta en este camino sinodal? ¿Y qué luces aparecen para poder abordar con valentía el tema de los abusos y sobre todo cómo prevenirlos? ¿Qué actitudes están desarrollando para un diálogo inclusivo y honestos con las comunidades LGBTI? Para Monseñor Enrique, ¿qué claves surgen para salir al encuentro de los que no creen? ¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra la implementación del sínodo en Buenos Aires? ¿Qué inspiración o puntos de contacto encuentran ambos en el proceso español y porteño? ¿Cuál es el rol de los movimientos eclesiales en la animación de los procesos sinodales en la Iglesia? ¿Cuáles piensan que pueden ser los aportes específicos? Esta pregunta para ambos también pueden concretamente responderla. Bueno, hasta aquí las preguntas. Te damos la palabra, Loli, primero, así descansan de mí. Intensas y muy interesantes las preguntas, la verdad, muchísimas gracias. Agradezco al señor Enrique también su exposición porque ha sido aquí se dice en España, una gozada, un gusto muy grande escucharle y sobre todo entender cómo alguien ha puesto de manifiesto también las coincidencias, evidentemente en las actitudes y en el modo de poner en práctica el estilo sinodal, ¿no?, al que nos sentimos llamados y, como he dicho en mi exposición, que no tienen marcha atrás. A ver, una de las preguntas hablaba sobre profundizar, he hablado de 4 itinerarios: primer anuncio, formación, y es verdad que parto desde el inicio en nuestro planteamiento. En ningún momento pretendíamos hablar de procesos estratégicos o de planes o estrategias a seguir, sino también de exigencias que nacen de la vida y de la propia llamada, de la propia vocación, en este caso de la vocación laical. Y si entendemos que todos, o sea, repito quizás que no entendíamos que eran temas estancos, sino que estaban interrelacionados y que la clave de interrelación era la clave de la comunión. Y en todos ellos hemos tratado de poner en subrayar esta clave de conversión personal y pastoral. Si hablamos de primer anuncio, lo entendíamos como no en orden cronológico, sino de anuncio principal, o sea, que parte del encuentro personal con Jesucristo, y que eso, dice el Papa en Evangelii Gaudium, no necesita de mucha formación si uno está tocado del encuentro personal con Jesús para ir a comunicarlo. Y hablábamos que debía ser nuestra manera de vivir, que es verdad que hay actualmente después se puede concretizar en muchas acciones, retiros, iniciativas, cenas, o sea, pero que el primer anuncio empieza por cada uno de nosotros y que la periferia donde tiene que desarrollarse es nuestro metro cuadrado, el metro cuadrado de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros vecinos. O sea, ahí iba el acento en el tema del primer anuncio. En cambio, el acento en el tema de la formación no iba tanto en el tema, iba sobre todo en el de los procesos formativos.
O sea, hablábamos no de formación, sino de procesos, entendiendo que no hablábamos de un acúmulo de conocimientos, sino de una formación integral e integradora que aunase espiritualidad, oración, profundización en la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero también que fuera en clave relacional, en clave comunitaria. La clave comunitaria aparece permeando todo el trabajo que hemos hecho en estos años y que hablaba de la comunidad que forma y que acompaña también, en el caso del itinerario del acompañamiento, de sentirnos acompañados y acompañantes y sentir que esto forma parte de todo el itinerario de la vida y sentir que Jesús es el primero que nos acompaña, como los discípulos de Maús. Y por último, respecto a el tema de la presencia en la vida pública, es verdad que hablábamos de Pueblo de Dios en salida, era el título de nuestro congreso, y ese ha sido como quizás, o sea, hacia dónde íbamos, hacia dónde dirigíamos todo, hacia la misión, hacia estar presente en la sociedad, allí porque también es la llamada en última instancia de los laicos, estar presente en la sociedad, estar en el mundo sin ser del mundo y renovar con la fuerza del Evangelio. Y ahí sí que también se ha hablado mucho de la relación acompañamiento, presencia en la vida pública, en el sentido de que quien está más involucrado en distintos ámbitos sociales tiene que sentirse que es portavoz, miembro, que lleva la vida de su comunidad y que tiene que tener una comunidad de referencia que le acompaña. Por lo tanto, este vínculo tiene que estar muy presente y en ese sentido, pues todos los que son pues, campos de evangelización que en definitiva son todos los campos donde se desarrolla nuestra vida, ¿no? Bueno, un poco así son los desafíos que hemos encontrado y a los que estamos tratando ahí en este congreso. Vislumbramos acciones e iniciativas y en este proceso que estamos llevando adelante estamos viendo cómo implementar todas estas luces que detectamos. Esta era una primera pregunta. No sé si ahora quiere, señor Enrique, le paso la palabra. Yo tomo a partir de otras preguntas escuchadas, es importante mencionar que en el año 2018 la Comisión Teológica Internacional emite un estudio, un documento, sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, que es el primero, por decir así, que un organismo vinculado al magisterio de la Iglesia, por decir así, la Comisión Teológica Internacional, que siempre está al servicio, con un análisis teológico pastoral muy profundo, vinculado a la sinodalidad. Creo que es una palabra totalmente novedosa en lo que implica poder entender la sinodalidad en el marco de la historia de la Iglesia. Y ahí hay un punto, yo esto lo pensaba por la dificultad de la participación de diversos grupos pastorales, en particular el clero. Hay un punto clave muy bien desarrollado en ese documento, que es cómo la sinodalidad replantea el itinerario de la toma de las decisiones, ¿no? La sinodalidad no busca dejar afuera la natural autoridad que tiene el obispo en la diócesis, el párroco en la parroquia, o los responsables de sus comunidades en cada uno de sus organismos, sino que plantea un itinerario de participación y de escucha en la toma de las decisiones. En ese sentido es muy pedagógico el documento porque utiliza esta fórmula: todos, algunos, uno, ¿no? Que es un poco lo que quisimos llevar acá adelante en Buenos Aires. Todos, ¿ven? La gran consulta, 22.000 respuestas. Algunos que hacen un primer discernimiento y aconsejan a uno, el obispo. El sínodo, siempre tenemos que entenderlo,
que es una herramienta de consejo para el obispo, responsable de la conducción pastoral, evangelizadora y misionera en la diócesis. Y el sínodo no reemplaza esa responsabilidad que tiene el obispo, pero sí provoca esta herramienta, que las decisiones que tome el que las tiene que tomar, en la diócesis el obispo, en la parroquia el párroco, en diversos organismos laicales, el que ha sido elegido para tal tarea, la decisión la tome de tal manera que, habiendo sido escuchado todos y con el consejo de algunos, quien es responsable tome la decisión y sea fruto de un itinerario de escucha. Eso está clarísimo y creo que es un aporte muy lúcido. ¿A qué vamos con esto? Que es verdad, en muchos ámbitos, sin entender este proceso, puede parecer que la sinodalidad reemplaza o licúa las autoridades naturales en la Iglesia. Que un sacerdote, un párroco, un laico encargado, una superiora de comunidad, y pueda tener cierto temor que la sinodalidad se entienda como ahora decidimos todos, ¿no? Por eso siempre hay que pensar que además un sínodo de estas características como las que estamos viviendo, también tiene una intención pastoral, no es un sínodo que toca el magisterio, porque las decisiones magisteriales son de otros, ¿no? Entonces aquí hay una luz, un aporte, para poder definir aquello que habíamos destacado, esta expresión, lo que a todos compete debe ser tratado por todos. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que es donde se dan algunas dificultades por temores, desconocimientos, donde pareciera que la expresión era, bueno, ahora con la sinodalidad hacemos la Iglesia democrática y las decisiones pasan por las mayorías, ¿no? Es cierto que una mayoría tiene incidencia, pero fíjense, el discernimiento comunitario lo que apunta es ir más allá de las mayorías, sino por dónde pasa el espíritu. Por ejemplo, las votaciones nuestras no estaban en torno a que una propuesta le gane a la otra, ¿no? Sino que más bien las votaciones eran cuánta aprobación tenían las propuestas y cómo se jerarquizaban por interés. Nunca en las votaciones buscábamos una confrontación de que una ganaba y otra perdía, como en la democracia, sino más bien una adhesión del espíritu. Entonces podíamos decir, estas propuestas han sido resueltas con la adhesión del 80% de la asamblea. ¿Ven? Que es muy distinto que decir, esta propuesta le ganó a la otra. Entonces, bueno, estos temores puede ser que estén en muchos de aquellos que tienen a cargo la conducción de comunidades, parroquias, etcétera, entre ellos el clero, y algunos de los motivos por los cuales se toma cierta distancia hasta comprender profundamente este itinerario que indudablemente enriquece la vida de la parroquia y favorece la toma de las decisiones de aquel que conduce. Dejo, Loli, para vos otra pregunta. Si hay tiempo, no sé si estamos ya, pues son las 20. Tenemos 15 minutos más o menos. Me pareció fantástica la respuesta de Monseñor Enrique y debo decir que si solo por complementar un pequeño matiz, creo que un motivo por el que puede haber también, que puede también contribuir a esta más, no tanto indiferencia, sino que haya quizás sido más lento en la implicación de los sacerdotes, puede ser también la enorme carga de trabajo que muchos de ellos tienen, que la mayoría de ellos tienen. Por lo tanto, en este proceso también de entender, de asumir, de profundizar, es todo esto que Monseñor Enrique acaba de explicarnos. Además, se une la situación pues, de una sobrecarga que es muy evidente y que bueno, pues también no ha favorecido una adhesión rápida e inmediata al proceso. Y respecto al tema de los jóvenes, una breve palabra porque, o sea, la percepción que hemos detectado, al menos la que comparto simplemente un esbozo del, por ejemplo, a nivel
del trabajo que hemos hecho en los grupos sinodales del Foro de Laicos, en los que han participado algunos, no muchos, pero algunos jóvenes de algunos movimientos, ha sido, o sea, la dificultad es quizás el sentido, por un lado, el sentido de que nos gusta que estén los jóvenes, nos gusta que siempre que participen los jóvenes en nuestras actividades y tenerlos, pero a veces nos incomoda cuando dicen una palabra. Entonces, este sentido de que la escucha tiene que ser más profunda, o este sentido de, bueno, o sea, aunque yo hable, pues esto no va a ser tenido en cuenta, quizá puede ser uno de los motivos que haga que algunos jóvenes no se hayan querido implicar. Otro motivo es el mismo lenguaje. Creo que también es el lenguaje y el uso del lenguaje, el modo de transmitir el mensaje cristiano en nuestra sociedad y sobre todo a los más jóvenes, sí que ha sido un tema recurrente que ha aparecido. Entonces creo que con los primeros en los que hay que hacer una traducción es con los jóvenes determinados, incluso jóvenes dentro de la Iglesia, miembros activos de la Iglesia, decía, a veces no os entendemos cuando habláis. Entonces creo que replantearse el modo de expresar determinadas actitudes o el mismo mensaje, pues quiero decir que hay que hacer también ahí una labor bastante importante, y ahí también los jóvenes nos podrían dar una mano, porque podría ser también un modo de llegar no solo a los jóvenes, a las personas de su edad, sino también a otras capas de la sociedad que están distantes de la Iglesia. Bueno, tomo tu silencio y sigo con alguna cosita. Nosotros con los jóvenes también fue un desafío. Y por un lado nos ayudamos con el reglamento, ¿no? En el sentido que la representatividad de los delegados sinodales por parroquias reunidas en decanatos, aquí los decanatos son 8 o 10 parroquias vinculadas, hay 20 decanatos. El reglamento indicaba que al menos uno tenía que ser joven, marcando la edad, pero por otro lado, como teníamos también representación de áreas pastorales, la Vicaría de Juventud tenía al menos 3 o 4 representantes, y en otros organismos eclesiales aparecieron jóvenes, por lo cual casi un 15-20% de la asamblea estaba constituida por jóvenes, que tuvieron mucha presencia, sobre todo con la libertad y el entusiasmo que los jóvenes tienen. Muchos de ellos pidieron la palabra de modo personal para hacer sus aportes escritos y exponerlos ante la asamblea en cada una de las sesiones. Como nosotros tuvimos este largo proceso previo, hasta hubo oportunidad que los jóvenes, adelantándose, hicieron una especie de presínodo, que la llamaron Asamblea Juntarnos, de 2 días, en un colegio grande, con un itinerario de elaboración también así, de un proceso de discernimiento, y ayudados, como son los jóvenes, por la tecnología. De hecho, gran parte del uso de la tecnología que definimos en la Asamblea Sinodal Arquidiocesana, en cuanto al uso de las nubes, ¿no? Los documentos que iban resolviéndose o la síntesis de los círculos mínimos tenían un espacio para ser compartidos inmediatamente en la instancia siguiente. Bueno, todo eso ya lo habían hecho los jóvenes 2 años antes, ¿no? Así que para nosotros, fíjense, el modelo de esa experiencia entre los jóvenes 2 años antes sirvió para pensar cómo teníamos que usar el apoyo de las nuevas tecnologías. Así que bueno, fue importante, pero siempre sigue siendo un desafío cómo, más allá de la reflexión, después ellos alientan sus itinerarios para compromisos inmediatos, que es la ansiedad de los jóvenes también nos impulsa a no quedarnos solo en formulaciones, en propuestas, sino en aplicar las conclusiones del sínodo. Con respecto al que salen ahí algunas preguntas, ¿no? Cómo continúa
el proceso, igualmente lo pienso a nivel de la Iglesia Universal, hoy para Buenos Aires es clave lo que nosotros llamamos, que esto lo usó mucho el CELAM después de Aparecida, utiliza esta expresión, es tiempo ahora en Buenos Aires de apropiarnos de las conclusiones. Y no decimos solamente de los documentos, de las conclusiones. Es decir, la rica experiencia sinodal y los horizontes de reflexión pastoral que marcan los documentos, ¿no? Entonces es tiempo de apropiación, con lo cual todavía hay un espacio de encuentro, de discernimiento comunitario, para poder asumir que estos textos que aparecen tienen que tener vida. Y en Buenos Aires no estamos tan apurados para caer inmediatamente en propuestas programáticas. Siempre nos acordamos de los planes de pastoral de la década del 90 y de los 2000, que fue una época importante porque los planes provocaban una comunión pastoral diocesana. Pero de repente había un objetivo general, 4 objetivos específicos, sobre cada objetivo específico 4 acciones y sobre cada acción 4 proyectos, con lo cual a las comunidades llegaban 48 cosas para hacer. Se imaginan que eso quedaba en un cajón o se elegían 2 o 3, ¿no? Entonces, la experiencia nos lleva a no poner el acento inmediatamente en lo programático, pero es verdad que, a ver, no existe una visibilización de un estilo sinodal si no se encausa en acciones concretas. Pero bueno, el camino todavía es apropiarnos del espíritu del sínodo, rumiar el contenido de los documentos, entender y hacernos cargo de un estilo sinodal. Loli, no sé si hay algo más para compartir. Bueno, hay todavía muchas preguntas, no sé, miro a Janina porque no sé, hay todavía. No, hay una persona que ha preguntado a quién hacía referencia cuando advertíamos, o sea, cuando había afirmado que la necesidad de escuchar a aquellos que no se han tenido en cuenta en este camino sinodal. Hacía referencia a que en este tiempo o sea, ha habido distintas experiencias a varios niveles, pienso en diócesis, donde se han hecho experiencias de escucha, nombrado a las personas privadas de libertad en las cárceles, donde ha habido la pastoral penitenciaria ha hecho varios grupos de sinodales, pero trabajo también con las personas de la calle, personas que están pobres, personas vulnerables, que han sufrido violencia, o sea, ese tipo de personas, quizás, eso es lo que yo digo, que quizás es más un botón de muestra, pero sí se ha hecho el esfuerzo y también el esfuerzo del diálogo entre personas creyentes y no creyentes. Después es verdad, y también el esfuerzo de la escucha, que lo he nombrado yo también, a miembros de la comunidad LGTBI, y el primer paso, al menos de lo que yo he experimentado, es el reconocimiento y la aceptación, el reconocimiento del dolor que se puede haber causado en muchas personas y el entender que tenemos que hacer un camino juntos porque cada persona tiene una mirada también y esa mirada, que es un don de Dios, está puesto al servicio de todos. Puede ser un don para todos. Entonces yo creo que hay ahí una serie de claves, pero que yo creo que son, en este momento, en algunos casos, son prácticamente una semilla. Muchas gracias. Monseñor Enrique, ¿agregar alguna palabra más? Quizá, como veo que ya estamos cerrando, esto siempre lo conversamos mucho con el cardenal Poli, los obispos y todos los laicos y consagrados que participaron en el proceso sinodal. Uno es consciente que esto es el inicio de un camino. Podemos tomar conciencia y no como algo negativo, ¿no? Como, por ejemplo, algo tan propio del Concilio Vaticano II,
De repente tardó 50 años en visibilizarse, ¿no? De repente hoy, 50 años después, se habla de la sinodalidad siendo un poco la nota propia de un modelo de iglesia pueblo de Dios en camino, ¿no? Que fue la novedad del Concilio Vaticano II, después llevada adelante en la terminología de Juan Pablo II como una eclesiología de comunión, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto hay que avanzar despacio. A uno le gustaría que la sinodalidad se refleje inmediatamente en todas nuestras instituciones y ámbitos, pero es el inicio de un camino que debe llevará años, ¿no? Y generaciones. Pero qué lindo es ser protagonistas de este primer paso, donde todo es ver por dónde nos lleva el Espíritu Santo. Y creo que en eso tenemos que confiar mucho, que a la larga el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente tenemos que ponernos a disposición de sus mociones. Así que creo que en esto, por eso, no hay que bajar los brazos, y en cada una de estas experiencias, sea como la nuestra arquidiocesana, o de toda la iglesia que peregrina en un país como España, tomar cada experiencia y sí, dejarnos llevar por el Espíritu. Muchísimas gracias a cada uno, realmente un placer. Quedaron un montón de preguntas ahí en el tintero y eso es bueno también, ¿no? Gracias, Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, a Monseñor Enrique, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, secretario general del Sínodo 2017-2021. Gracias por compartir esta noche aquí juntos en este seminario internacional que estamos realizando. Gracias a cada uno de los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Y ahora quiero saludar y darle la palabra a Alejandro Lamberti, coordinador del ciclo de diálogos con la cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Janina. Muy buenas noches a todos ustedes. Realmente ha sido muy, pero muy fecundo, para mí por lo menos, muy interesante escuchar estos testimonios tan valiosos de Dolores allá de la Iglesia de España, de cómo camina la Iglesia de España en sinodalidad, y de Monseñor Enrique Guía Seguí, acerca del sínodo de nuestra iglesia particular. Y me parece que hubo muy buenas preguntas también, y creo, no puedo menos de coincidir ciertamente con ambos. Y en particular, mientras los escuchaba, pensaba esto que decía Monseñor Guía hacia el final, ¿no? Dicen que un concilio lleva más o menos 50 años hasta que termina de ser apropiado, ¿no es cierto?, en las mentalidades y en los estilos de vida de la iglesia. Yo creo que podemos esperar mucha riqueza de estas experiencias que estamos haciendo, que tienen todos esas aristas, este poliedro del que fueron hablando, de desafíos, ¿no es cierto?, de nuevos desafíos. Estamos hablando de la comunidad LGTBI, estamos hablando, como siempre, los jóvenes son un desafío permanente en cada época. Es como los profetas, que en realidad están anunciando algo que uno por ahí todavía no termina de ver, ¿no? Los jóvenes se inquietan antes, digamos, ¿no? Y es una cosa más, lo otro que a mí me parece que amerita mucho todos estos esfuerzos y esa paciencia en la acción, ¿no? Porque no es la paciencia el que se queda sentado esperando, es que muy a menudo también en la historia se ha verificado que en realidad los tiempos, por supuesto, desbordan y abarcan lo que es la vida eclesial. Y a menudo la historia de las sociedades se ha alimentado y ha interpelado a la vida de la iglesia. Entonces, este estilo de sinodalidad, que es un estilo y un modo de ser iglesia, y que es un estilo también de caminar juntos, digamos, de organizarnos como comunidad. Esto que planteaba al inicio Monseñor Eguía, lo que a todos concierne debe ser tratado por todos. Yo me pregunto si tal vez no terminará dando un gran aporte en esta hora tan necesaria de nuevos estilos de conducción de las sociedades. Estamos viviendo una etapa de particular crisis de las formas de gobierno, tanto la parlamentaria, la democrática. Entonces,
Yo no sé si acá no estamos, creo que es algo que nos supera un poco y que por ahí no nos damos cuenta de las consecuencias y las implicancias que tiene este tremendo ejercicio que estamos haciendo. Y que bien vale, la verdad que a mí me ha contagiado entusiasmo, que no es tal vez mi fuerte, y en ese sentido lo agradezco y lo valoro muchísimo, porque no hay que bajar los brazos y saber que, bueno, vamos sembrando y los que vienen atrás cosecharán, ¿no es cierto? De nosotros creo las dos actitudes que más señalaban Dolores y Enrique, esto de la escucha, de ser sensibles y empáticos con lo que nos llega de los que están en la periferia, los que confiesan nuestra misma fe y los que confiesan otras tradiciones religiosas o lo que fuere, de los jóvenes y los ancianos, etcétera, ¿no? Yo creo que es un tiempo tremendamente rico. Creo que claramente acá, digamos, hay algo más que humano en esto tan humano, ¿eh? Aquí late algo que nos desborda y en buena hora. Les agradezco muchísimo. Si Dios quiere, el 15 de septiembre tendremos otra, me permito compartirles, otro encuentro sobre sinodalidad, donde tendremos invitada a Karina Rosa, que es una laica que vive en Italia y que estuvo en la experiencia del sínodo sobre los jóvenes, además del sínodo local, y también a Monseñor Lozano, Jorge Lozano, que nos hablará de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. En fin, creo que puede también ser otras dos voces que enriquezcan esto tan valioso y tan rico que nos han traído Dolores y Monseñor Eguía, queridísimo amigo del alma. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra a Pablo, si querés despedirnos y darnos una última palabra. Gracias, Alejandro. La verdad que, bueno, te agradezco lo que has compartido. Yo simplemente, para poner una nota personal, ¿no? También de todo lo que hemos escuchado, eh, quisiera decir que, bueno, a mí me tocó participar como sinodal en esta experiencia de Buenos Aires y tal vez si yo tuviera que definir lo que para mí resultó esa experiencia, la pondría por ahí, digo, en los procesos incluso que se dieron, que relataba un poco Enrique, Monseñor Enrique, de la toma de decisiones, una experiencia que yo la asimilaría con la de Nicodemo, ¿no? De renacer de lo alto, ¿no? Fue como esta experiencia de que para hacer algo distinto no se puede hacer lo que hacemos siempre, digamos, ¿no? Entonces, también para tomar decisiones, también para caminar juntos, tenemos que caminar juntos de una forma nueva, ¿no? Y eso creo que es un gran desafío porque creo que nadie con precisión puede saber cómo, digamos, ¿no? Ahí hay realmente un proceso carismático, me parece, de animación del espíritu, donde me parece que todos estamos tratando de encontrar y de descifrar, ¿no? Esas notas del espíritu que nos señalen el cómo, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Que esto incluye a los jóvenes, ¿no? A los colectivos de personas que se han sentido excluidas o que estamos llamados a incluir. Así que simplemente esa nota personal, porque cuando Monseñor Enrique describía el proceso de la toma de decisiones, realmente era un desafío hasta de cómo componer, digamos, ¿no? Las formulaciones, que no era simplemente ponernos de acuerdo salomónicamente en que iba la mitad de un grupo con la mitad de la oración del otro grupo, sino que había que repensarla de nuevo, ¿no? Y que incluir no significaba amontonar o pegar, digamos, hacer un copiar-pegar para que ahora estuviera todo, ¿no? Sino que ese todo tenía que ser totalmente nuevo, ¿no? O sea, esto es una experiencia de conversión profunda también, como han dicho. Así que, nada, quería poner esa nota personal porque es lo que a mí me atravesó, imagínense, muy sintéticamente, ¿no? En apenas un minuto lo que he podido compartir de un largo caminar. Y bueno, quiero contarles también a todos los que nos están escuchando, bueno, yo ya te hemos escuchado de lo que viene el 15 de septiembre, pero contarles que el próximo 2 de junio tenemos un encuentro al cual, por supuesto, están todos invitados,
de seguir caminando juntos con la Iglesia la vida de los santos, y particularmente la vida de los pastores, ¿no? Que han dado testimonio, ¿no? De esta fe, esperanza y caridad, estas virtudes en nuestra Iglesia en América Latina. Tuvimos el gusto de, el pasado 5 de mayo, escuchar el testimonio sobre el cardenal Silva Enríquez de Chile, y el 2 de junio escucharemos el testimonio sobre Monseñor El Helder Cámara, ¿no? Brasileño. Tenemos un profesor invitado de la Facultad Jesuita de Belo Horizonte que nos vendrá a compartir este testimonio, así que creo que también es una linda ocasión para sinodalmente seguir acompañándonos y caminando este proceso. Y también decir que, bueno, que un poco lo que hemos visto también hoy es de alguna forma también los contrastes, ¿no? De lo que puede ser un sínodo a nivel de un país o a nivel de una ciudad, y eso también ha sido un poco la intención de este encuentro, ¿no? O sea, no comparar, sino poner en luz, ¿no? Dos procesos distintos que después recuperaremos con la experiencia de los jóvenes y la experiencia de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen y han participado. Gracias especialmente a nuestros invitados, y refrendo el afecto de todos por ellos. Gracias. Gracias, Pablo. Y ahora sí, nos vamos despidiendo, pero antes les recordamos que el encuentro queda grabado, lo van a poder ver a través de UCAAR, que en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo. De esta parte les damos las muy buenas noches y seguimos caminando juntos.